Esta presentación es un diagnóstico de la situación del patrimonio inmaterial en Bolivia. Surge a partir de las diferentes experiencias en registro de patrimonio inmaterial en el área andina y en la Amazonía, unas realizadas con instituciones privadas y otras como aporte profesional a las comunidades. Comencemos. En el gráfico que presento, pretendo explicar que nada en la vida de una comunidad está desligado. Todo tiene relación y cada elemento influye en el otro. Es una interacción dependiente. La vida de una comunidad tiene diversas formas de convivencia, creencias, formas de producción, y todos tienen relación entre sí. Es una estructura de componentes ligados, todos ellos y cada uno tiene significaciones, contenidos simbólicos y espirituales. Implica la relación entre la sociedad y la naturaleza. No son relaciones verticales, son relaciones horizontales, ya que todo tiene una razón y un espíritu. Por ello, el gráfico, si bien es simple, refleja en esa simplicidad la relación de cada componente y la forma compleja de relacionarse entre sí. Y bueno, más adelante voy a explicar estas relaciones. En todo caso, lo que quiero explicar y que quede claro es que cuando se mira el patrimonio inmaterial, debe verse en ese todo. Comienzo con las organizaciones tradicionales. Las organizaciones tradicionales son el pilar de una comunidad, porque desde allí se organiza la vida. Las organizaciones tradicionales dependen de la participación de la población y a la vez la población es dirigida por la organización. Las autoridades se eligen por turno, es obligatorio, como sucede en los ayllus y comunidades del área andina. En otros lugares, ser autoridad depende de las acciones que esta persona ha demostrado tener en la comunidad. Es el caso de las autoridades de los cabildos indígenas y de otros pueblos indígenas. En ambos casos, las organizaciones tradicionales, si bien son el pilar de la vida de la comunidad, desde allí se decide y se resuelve, se mantiene las expresiones culturales y se protege y se da continuidad. En esta diapositiva vamos a ver la relación de la historia y la cosmovisión. La historia está ligada a la cosmovisión. Es la memoria de las tradiciones, explican el origen, su manera de entender. Desde la cosmovisión se entiende cómo es el mundo, desde lo material y lo inmaterial. La historia y la cosmovisión dotan significados que le dan una razón de ser a la vida y estos son traducidos en la práctica. Tiene 3 componentes: la historia oral, el idioma y la participación de los sabios y las sabias. Empecemos por la historia oral. La historia oral se compone de cuentos, leyendas o historias narradas. Algunas tienen contenido moral para regular el comportamiento social. Otras hacen referencia a sucesos cargados de conocimientos sobre la toponimia, origen de los animales, los lugares, historia de los astros o los espíritus. Su contenido explica la tradición de la comunidad, las costumbres y muchas veces el significado de una práctica. Muchos de estos se dejan en el olvido porque no se registran. Si bien hay acciones desde los colegios para reunir estos relatos, no salen al archivo de la comunidad, no son de consulta y a veces se pierden. De igual forma, el conocimiento de estas historias quedan en la memoria de personas de la tercera edad. Cuando ellos dejan de estar, también las historias se olvidan. Estas iniciativas de los colegios, como vemos en la diapositiva, el libro que se presenta es parte de la iniciativa de la Normal, Colegio de la Normal Mariscal de Santa Cruz de Potosí. El que está a la izquierda es una investigación producto del TOA, que es
el taller de historia oral andina, donde a partir de recopilar la historia de Santos Marcastola, se ha recopilado un episodio de la historia de los levantamientos indígenas en el área andina, ¿no? Entonces es así como se va recopilando las historias de las comunidades. Otro componente importante es el idioma. El idioma es un medio no solo de comunicación, es el transmisor de comportamientos, normas, historia y relacionamientos identitarios propios. La permanencia del idioma en un grupo cultural es diferente según el contexto y es la característica histórica que existirá en torno a la construcción de un idioma propio. En el territorio boliviano, los idiomas más hablados tienen relación con los grupos culturales andinos, como el quechua o el aymara, y un tanto el guaraní. En cambio, los idiomas de menor cantidad de hablantes se encuentran en los grupos culturales amazónicos. Existen evaluaciones de estas características que sacan alarmas porque son idiomas que se están dejando de hablar, y hay otros idiomas que definitivamente se han dejado de usar. Los ILCs son los encargados de investigar y preservar el idioma. Atraviesan por circunstancias negativas que hace difícil su tarea, por ejemplo, el presupuesto, planificación o la falta de recursos humanos. Existen otras circunstancias que tienen que ver con los ILC que preocupan, ya que tienden a unificar en un tipo lingüístico a las lenguas que tienen sus propias características, pero tienen similitudes con el grupo lingüístico mayor. Debe recordarse que cada idioma tiene características propias, históricas, sus propias normativas lingüísticas. Será necesario ahondar en el tema y prever su continuidad. En la diapositiva que ven es parte de una recopilación que hizo la UNESCO en el 2010. Se elaboró un atlas lingüístico para clasificar el grado de vitalidad de las lenguas. A través del mapa se evidencia que en tierras bajas de Bolivia todas las lenguas están en riesgo. Algunas lenguas están en grado vulnerable, como vemos el caso del quechua, el aymara y el guaraní. Otras en peligro o seriamente en peligro, algunas en situación crítica y otras extintas. La UNESCO catalogó a 30 lenguas nativas de Bolivia y identificó que están en peligro de extinción debido a que la mayoría de los niños que hablan la lengua, el uso está restringido solamente a la familia. Pero en otros casos es mucho más preocupante porque los niños ya no hablan la lengua originaria. Otros ejemplos de las lenguas extintas son el puquina, el guarasugüe, el machajuay de Callahuaya, o se piensa que también el javeriano de San Javier es una lengua extinta, pero no lo es, todavía hay hablantes. Ahora vamos a ver cuál es la participación de los sabios y las sabias. La participación de los adultos mayores en el grupo cultural se ha quedado relegado debido a que sus roles han cambiado de generación en generación y por influencia de la modernidad. Son los portadores de la memoria histórica de la comunidad. Ellos conocen los modos de hacer, los procedimientos, técnicas, formas de organización y soluciones de problemas. También conocen las antiguas normativas de convivencia. Es importante señalar que la mayor participación de los adultos mayores en una comunidad es cumpliendo un rol de autoridad. En tierras bajas tienen roles perpetuos como organizadores de danzas tradicionales, por ejemplo. El riesgo radica cuando estos roles no son heredados y la persona enferma o fallece antes de designar un sustituto. Es necesario reasignar espacios de intervención para la transmisión de los conocimientos y experiencias en todos los contextos. Ahora vemos las formas productivas. Como parte de los medios de vida de un grupo social, es la forma de alimentación y sustento económico de la familia. En este aspecto confluyen diversos conocimientos como
como por ejemplo formas de siembra y cosecha, tiempos productivos, rituales para la lluvia, rituales para prevenir la granizada y la helada, observación de señaladores del clima, conocimientos de terrenos aptos para cierto producto y tiempos de descanso o variedad de semillas. Tienen que ver con la subsistencia y la forma de producción agropecuaria, caza y pesca. Estos conocimientos están intersectados por la presencia de espíritus que proveen producción. En tal caso, habrá tiempos rituales también. A través de ello, se determina la forma de alimentación. Por eso es que la subsistencia relacionada a la forma de producción agropecuaria, caza y pesca tiene relación con la gastronomía, ya que no solo es la forma productiva agrícola, que es la crianza de animales, que incluye el tiempo de caza y pesca, además de la recolección. La gastronomía también es diferencial en torno a los tiempos productivos, el tipo de producto característico del medio ambiente e incluso el festivo. Los tipos de alimentos para ciertos momentos rituales tienen significaciones importantes. Todo ello está ligado a las prácticas rituales. Las prácticas rituales tienen la característica de ser privados. Cuando son comunitarios, pueden participar cierto número de personas, generalmente las autoridades de la comunidad. Los procedimientos son estrictos. La presencia de elementos simbólicos o ingredientes también tienen importancia simbólica. La presencia del todo, el conjunto, depende del resultado ritual. Es aquí que se unen los objetos tradicionales, amuletos tallados de piedra, vasos o ollas de cerámica, por ejemplo, la cestería, la vestimenta antigua o tradicional. Ligado a estos procesos rituales están los cantos, los rezos, las libaciones y las señales. Por ejemplo, los roles de los yatiris o personas que preparan las ofrendas son el de dirigir el ritual y ser el medio de conexión con los seres sagrados. En otros sitios este rol se ha transformado en el rezador o doctrinero, quien es el personaje que es el medio de conexión con Dios y los humanos. No es el sacerdote, es una persona que desempeña algunas tareas que un sacerdote lo haría. Ellos realizan rezos como se haría en una misa católica. En las celebraciones religiosas hacen rezos específicos para el santo o la santa. Algunos rezos no están en el repertorio de un sacerdote. Son rezos y cantos que han sido heredados por sus antecesores. Este rol es de por vida, al igual que un yatiri o amauta. El camino del aprendizaje es distinto, pero el rol del medio de conexión con los seres divinos es el mismo. Estas prácticas rituales se han mantenido porque son privadas, sin embargo se diferencian por la transmisión de conocimientos. Los amautas y los yatiris son numerosos en un contexto urbano, pero en una comunidad puede contar con uno solo, uno exclusivo, porque es parte de la comunidad y conoce los procedimientos rituales propios de la herencia de la historia y la memoria de esta comunidad. Si esta persona dejara de atender, se recurriría a otro que conoce los procedimientos o habrá un sucesor, en tanto que los doctrineros deben heredar sus conocimientos formando a otro para sucederlo. Este es nombrado por el cabildo, pero un amauta o yatiri es elegido por el mismo maestro. Por ejemplo, vemos en las imágenes. Las dos que están en la parte superior corresponden a un ritual de la comunidad de Salinas de García Mendoza. En cambio, los de abajo son las mamitas abadesas del cabildo indigenal de San Ignacio de Mojos. Ahora vamos a ver la relación de la producción, las prácticas rituales y las fiestas. La producción agropecuaria, la caza, pesca o recolección están ligadas a las prácticas rituales de producción o agradecimiento por la producción. De igual forma, todas se relacionan a fiestas, danzas, música, y se diferencian por los periodos de producción y periodos climáticos. En el caso de las músicas y las danzas, estas paulatinamente se ven afectadas por la inserción de danzas folclóricas como la morenada.
están siendo desplazadas. Estas danzas que eran propias de las comunidades. Si bien en otras regiones hay danzas que se interpretan porque son propias de esa celebración, hay otras ocasiones donde se acepta la interpretación de danzas que no son propias, que tienen cierto prestigio social, que abren la interpretación incluso en sitios lejos del epicentro de su origen. La morenada, por ejemplo, se baila también en ciudades extranjeras. Su repercusión es amplia. En las comunidades se bailan en las fiestas patronales, en que anteriormente las danzas eran de tipo autóctono. En lugares del Oriente o a la Amazonía, la morenada se baila en ciertas fiestas patronales, donde los feligreses tienen origen andino, pero en algunas fiestas de fundación ya aparecen las danzas folclóricas como el tinco o el caporal. Este fenómeno es interpretado por diferentes ópticas. Está la de Néstor García Canclini sobre la hibridación cultural o Roland Robertson con la teoría de la globalización, el capital cultural y simbólico de Pierre Bourdieu o la de Sherry Ortner sobre la teoría de la agencia cultural, y hay otras más. Las danzas propias del lugar tienen relación con periodos productivos y fiestas religiosas. Las danzas, músicas propias son interpretadas en algunos lugares mayormente por la población adulto mayor, pero la presencia de jóvenes a veces no es habitual. Esto implica que al fallecer los tonos y los pasos de las danzas también se despiden. También se ven influenciadas por tonalidades modernas. Los propios se olvidan y los significados también van cambiando su interpretación. Esta interpretación que tiene una carga con fines simbólicos. Esto se lleva a una transgresión poniendo en desequilibrio la cosmovisión. Hay algunos ejemplos registrados de danzas desaparecidas. Una relacionada a la caída de la lluvia es la danza del Cachua, identificada por Milton Eizaguirre. Evelyn Sigles identifica los diablillos rojos y Ollantay. Por ejemplo, en una investigación que realizamos en comunidades de la ciudad de La Paz en el año 2015, una investigación denominada el arte plumario, identificamos que el moconulu de Huarina, de una localidad cercana al lago, ya no se practica porque los cabecillas habían fallecido. En localidades del Beni también hay danzas que se han dejado de practicar. Es el caso de San Pedro. Varias tonalidades de la música se tienen grabadas, pero no se tiene la coreografía original. Entre todo esto, todo este ámbito, también es necesario dejar que es importante investigar acerca de las sonoridades, porque cada fiesta tiene su propio sonido, su propia forma de expresión auditiva, que es muy característica de las fiestas. Ahora vamos a ver la relación de los artesanos, los objetos culturales y las técnicas artesanales, que tiene que ver con todo lo que ya se ha hablado. Los artesanos proveen los artefactos tradicionales que intervienen en las prácticas culturales como las danzas y la música. Son artefactos producidos por técnicas artesanales como la cerámica, tallado en madera, piedra, tejido, bordado, pintura, cestería, donde por su importancia cultural unas toman mayor protagonismo. Entre ellas resalta, por mostrar la identidad, la vestimenta. Hoy en día la vestimenta es un elemento de identidad y diferenciador. El uso del color, la técnica, la forma y la función hacen de la vestimenta un elemento cohesionador y diferenciador. En muchos lugares, si bien esta importancia es reconocida, se han dado transformaciones, además de sustituciones. La indumentaria ancestral se utiliza en espacios rituales privados, al igual que la cerámica y la cestería utilizada en ceremonias rituales. La modernidad ha relegado el uso de los artefactos culturales. Si bien su presencia en el cotidiano ha sido minimizado, en cambio su presencia es importante en los espacios rituales. La comunicación con los seres sagrados a quienes se da ofrendas ha mantenido el uso de objetos tradicionales. La recuperación de estos objetos para uso ritual demanda su elaboración, los artesanos y la técnica de producción.
Muchas técnicas de producción tradicionales se han olvidado. La recuperación de las que se recuerdan es una acción importante para los operadores de la preservación cultural. Existen artefactos cuya producción se ha dejado por falta de materiales o artesanos. Quedan los objetos que son heredados por generaciones. El tiempo los ha deteriorado. No pueden ser restaurados porque los materiales de procedencia biológica, plumas o pieles, por ejemplo, están protegidos por ley. No son sujetos de conservación. Están sometidos a la acción del clima y la mala manipulación, deteriorándose más y con más rapidez. Ahora vamos a ver el tema de las curaciones. Las curaciones tienen que ver con la cosmovisión. Generalmente tienen que ver con la herencia de los conocimientos que se transmiten en una familia y en otras se transmiten a otro miembro de la comunidad. Este rol es significativo y tiene una carga simbólica importante. No cualquier persona puede ser sanador o curandero. Al igual que sería Tirí o Amauta, tiene que ver con una herencia o una señal. Implica el conocimiento de plantas, minerales, animales, procedimientos de preparación, recolección, procedimientos de conservación de la materia orgánica. Implica masajes, conocimientos del cuerpo y fases de la enfermedad. ¿Por qué registrar el patrimonio inmaterial? La Ley 530 define el registro como la identificación, ubicación y descripción de las cualidades y especificidades de un bien cultural, orientada a la gestión del patrimonio cultural boliviano. El patrimonio cultural inmaterial contribuye a la cohesión social, aporta la identidad y el sentimiento de pertenencia y sentirse miembros de una comunidad. Por ello es importante hacer el registro. Por otro lado, salvaguardia quiere decir crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad del patrimonio cultural inmaterial en el tiempo. Entendiendo que el registro es la primera acción de la valoración del patrimonio inmaterial, se debe considerar las particularidades de cada lugar. En función de ello se crearán fichas de registro nuevas. Las fichas de registro del Ministerio de Cultura se han modificado pero no son de acceso. Es necesario contar con fichas de registro estándar que permitan la adecuación de los diferentes contextos culturales del territorio boliviano. Ya en las conclusiones. El patrimonio cultural precisa de mayor atención gubernamental. Desde sus instituciones es necesario canalizar acciones conjuntas con organismos interesados en la preservación, conservación y valoración del patrimonio cultural. La siguiente tabla que presento es una relación de las responsabilidades de los entes gubernamentales, la población y la acción conjunta entre la población y entidades del gobierno. Respecto de la responsabilidad gubernamental, ¿cuáles son las acciones que deberían tomar? Una de ellas es involucrar a las autoridades competentes. Elaborar políticas públicas para la preservación y transmisión de conocimientos. Y crear espacios de participación del gobierno municipal, gobernaciones, SEDUCA y otras instancias. ¿Cómo? Socializando la Ley 530. Hacer más investigación y hacer respetar las leyes que protegen a los pueblos indígenas, por ejemplo, de territorialidad y autonomías indígenas y autodeterminación. ¿Qué debe hacer la población? Conservar sus hábitos tradicionales, valorar, enseñar, recuperar y transmitir los conocimientos. ¿Cómo? Participando en diferentes danzas, festividades, estableciendo espacios de diálogo, pero también participando en las reuniones de sus asambleas y en las elecciones de sus autoridades tradicionales. ¿Y cómo debe ser la acción conjunta tanto de la población y las entidades de gobierno? Ellas tienen que crear conciencia colectiva a las autoridades locales, religiosas, políticas y comunales, capacitar,
mantener las expresiones culturales, fortalecimiento de las organizaciones tradicionales y elaborar planes de fortalecimiento de los componentes culturales. ¿De qué manera? Difusión de las manifestaciones culturales. Se tiene que hacer conocer más y crear espacios de tolerancia de entre las diferencias de las identidades y enseñar los valores culturales del patrimonio. Otro aspecto que se tiene que considerar es no diseccionar para nombrar patrimonio. Es importante entender el conjunto y valorar todos sus componentes. Por ejemplo, en la fiesta de Chutillos de Potosí, que actualmente se está realizando, además del reconocimiento de la fiesta, existen 36 elementos reconocidos como patrimonio. Entre ellos están los helados tradicionales, tocinillo y la talla. También está la salteña potosina y un plato típico, el ají de Achacana. Ahí sí se ha establecido que hay un todo de la fiesta que debe ser reconocido como patrimonio. Y bueno, para terminar, insisto, salvaguardia es crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad del patrimonio cultural y material en el tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mucho gusto de estar nuevamente acá en esta casa grande de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. Especialmente, como invitado para estar acá y explicar las realidades que conciernen a nuestras culturas, a nuestras costumbres, a nuestras cosmovisiones. Precisamente voy a empezar de mi persona, desde que empecé, desde la niñez hasta en hoy, porque yo he visto precisamente desde mi infancia, de nuestros ancestros, nuestros abuelos antepasados. Desde Trinidad se han ido hasta el Tipni, que no era Tipni, era parque. Entonces, en ese tiempo navegaban también por los ríos. Hablamos de agua, entonces iban por el río. Ahí fundaron una comunidad que se llama San Miguel y Ciboro. Esa comunidad era que hacía límite Beni y Cochabamba. Ahí yo nací, ahí me creí, ahí estudié. Entonces, ahí donde he visto mis propios abuelos ancestros, cómo eran ellos, cómo hacían, qué no hacían. Entonces, hay todas esas cositas de nuestras historias, he visto. Y por eso que ahora quiero plasmar en esto, porque nadie ha hecho estas historias de nuestros antepasados, nuestros abuelos, como nuestras costumbres, nuestras historias y nuestras culturas propias vivas que nosotros queremos siempre y decimos que es viva. No está muerta nuestra cultura. Precisamente yo me llamo Eduardo Yuko Mosúa, ya tengo 62 años hasta en hoy, desde que he nacido hasta en esta fecha, ¿no? Precisamente quiero empatizarme de este temático que estamos llevando, cómo aprendimos y cómo empezamos, por qué nosotros hemos aprendido y por qué hemos sabido manejar ya, porque siempre hemos estado buscando quién nos coopere, pero nadie nos ha dado la respuesta de darnos esto. Donde ahora me he visto yo obligadamente hacer. Y gracias por esta institución, voy a decir, que ha recibido, y estoy acá para especificar por qué los instrumentos se han estado desvalorizando en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Quiero empezar de San Lorenzo de Mojo. San Lorenzo de Mojo eran los propios abuelos de antes que vivían, que eran músicos, que tocaban violines. Entonces ahí era la raíz. Esa raíz hoy se ha perdido en San Lorenzo de Mojo. No hay violinista. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Me preocupa a mí, como hijo, como nieto de este departamento, y tengo que siempre algo dejar, por lo menos, de conocimiento. Precisamente en la solfa
antes de eso de las partituras, en las partituras yo no conocía qué era partitura, no sabía qué era partitura, no sabía qué era solfa, pero sí, cuando ya escuché los finados abuelos, que en paz descansen, que ellos escuchaba yo con el sonido del oído para poder mediar de ello, para poder aprender también el violín, así como lo hacían ellos. Ellos no tenían tampoco, ni siquiera eran aletrados como nosotros. Ellos eran inocentemente que no podían leer, no sabían escribir, pero como eran matemáticos en eso, en todo lo que ellos hacían. Por eso donde ellos aprendieron a tocar el instrumento que es el violín, cantaban, alababan a Dios, hacían los bailes típicos propios de nuestro pueblo Trinidad. Esas músicas hoy se han desaparecido porque nadie se ha preocupado de revitalizar esa cultura nuestra de propio nosotros. En hoy, bueno, y eso ya me vi de ahora, como ya me sentí que ya los abuelos se han ido, ya están en el otro lado, donde ya tuve que estudiar, tuve que aprender y tuve que hacerlo todo el esfuerzo por mi propia voluntad, por mi propio esfuerzo ya. Pero gracias a eso he logrado siempre, todo como dicen uno, aquí tropezando, pero sí uno tiene que llegar a algo para poder tener o entender. Precisamente mi finado abuelo, que eran músicos de San Miguel de Lisiboro, ellos eran de San Lorenzo de Mojo y fueron a San Miguel de Lisiboro. Allá estuvieron 2 músicos maestros que sabían tocar el violín, pero no eran, como digo, que sabían ni la solfa, solamente era directamente a lo normal. Pero de eso, ellos hacían todo lo que era la festividad de la comunidad. Esa comunidad era muy hermosa. Pero ahí donde yo recogí todos esos datos que ellos hicieron o hacían, ahora donde ya nosotros, precisamente yo he visto la necesidad, tuve que estudiar, tuve que esforzarme en las noches, en los tiempos posibles, porque no tenía ese conocimiento qué era la solfa, qué era el pentagrama, qué era la partitura, pero hoy ya aprendí qué es la partitura, aprendí qué es pentagrama y aprendí qué es la solfa. Y por eso que me siento más animado y de enseñar a otros niños que vengan en el futuro que nosotros necesitamos que hayan violinistas como nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados, ellos directamente era que adoraban a sacros. Eso hacían ellos, tocaban los sacros y eso los hacían en su tiempo que llegaba a las fiestas que correspondían. Pero en eso, yo cuando ya aprendí y vi, recién me di cuenta que era necesario porque me metieron ya de ser parte de un cabildo de nuestros antepasados y de ese cabildo que conforman 12 autoridades. Ahí donde yo aprendí de ellos. Porque ellos fueron que me dieron el mando de decir, tú vas a ser doctrinero de nuestro cabildo. Yo no sabía cómo era que tenía que hacer, pero ahí aprendí con ellos. Como ellos siempre tenían otra forma de expresiones, aprendí lo que ellos me indicaban solamente. Pero ya cuando ya supe rezarlo, hacía los misterios, hacía las oraciones, hacía las fiestas grandes, todas esas cosas lo hice, pero donde ya me faltaba era los cantos. Yo sabía cantar, pero no sabía tocar el violín. Por eso donde yo tuve que esforzarme, porque yo de cantar, yo sabía cantar, pero no sabía tocar el violín. Ahí donde ya me puse al caso, dije, tengo que aprender este violín. Si puedo o no lo puedo, pero sí lo pude hasta que lo aprendí a manejar el instrumento que es el violín. Y ese violín no había sido fácil, sino que cuando uno no tiene maestro, no tiene escuela, hay uno brega, practica. Eso se llama practicar porque no tiene maestro,
no tiene quien le guíe, pero uno tiene que aprender. Uno así va encalando las cosas para poder llegar, pero lo hice con el esfuerzo que yo he podido hacerlo. Y por eso que ahora, en estos tiempos, nos hemos visto también obligadamente de hacer algo en nuestra historia, en nuestra vida, y para la sociedad también. Porque yo siempre he dicho que la música es una cultura. Sin la música no hay cultura. Entonces son cosas que van par a par. Nosotros decimos, si no hay ese músico de violín, de instrumento, no hay fiesta, tiene que haber. Y si no hay ese violinista, tampoco la fiesta es como fuera un velorio nomás. Entonces, por eso que ahí yo, donde ya tuve que hacer lo posible de que, mi esfuerzo de que, precisamente empecé de un violín que era viejito, no era ni nuevo, no era de fábrica, era un violín viejito. Así lo empecé. Y no sabía tampoco yo afinar, como se dice. No sabía afinar. Yo mismo empecé a afinar, pero ¿con qué? Que había un pedacito de periódico, de una revista que había una guía de bandolina. Y de esa bandolina empecé a revisarlo y lo miré. Esto es así. Lo intenté hasta que fue lográndolo a afinar el violín, hasta que lo afiné, ya pude afinar el instrumento. Ya cuando pude manejar el instrumento, ya pude, pero yo nunca me he demostrado con los abuelos de antes, porque ellos sabían, tocaban bien, pero yo era medio escondido, hasta que ya me vi un poco que ya podía dominar. Recién me presenté a una comunidad que se llama San Antonio, ahí estaban ellos ya. Ahí donde ya ellos me vieron, me dijeron, ya usted, ¿quién le ha enseñado? Yo le dije, he aprendido cuando he escuchado lo que usted hacía, abuelo. Está bien, bienísimo, usted sí que ha bregado, ha querido de aprender y ya lo sabe, de hacerle su tiemple de su violín y ya está afinado su violín. Sin maestro, usted ya lo afinó su violín. Y está bien, coincide con lo de nuestro. Esa afinación de ellos más me dieron el esfuerzo, por eso donde ya aprendí a afinar y hasta hoy sigo afinando mi instrumento. Pero no solamente cuando ya supe afinar, ya tenía que cantar y tocar el instrumento. Y ahí me vine también porque era necesario, solamente era directo yo que cantaba sin saber, no tenía la partitura tampoco. Ahí también me vi obligadamente a tener partitura. Sin partitura no hacemos nada. Tiene que ver la partitura, precisamente el inicio, que con la partitura contiene 140 que contiene como solfa. Y eso es lo que yo vi que pude, gracias a eso lo hice, lo estudié, como hice ya la partitura, por lo menos la música ya lo dominé también, en los cantos lo hice yo, solo, en mi casa, practicando, haciéndolo. Después que ya pude ya de eso, bueno, ya empecé, ¿qué era la solfa también? Quería saber qué era solfa. También lo logré a entender qué es la solfa, porque decían los abuelos, yo con la solfa puedo cantar, puedo hacer música. El otro abuelo decía, yo no me gusta la solfa, solamente directo nomás, así nomás puedo cantar sin solfa. Entonces eran dos partes que los abuelos eso tenían ellos, uno que no sabía, no era solfista, el otro era directamente nomás. Entonces, mire, ahí donde yo vi desde ellos que así lo hicieron. Pero ya cuando nosotros ahora teníamos que aprender ya qué es la solfa. Pero gracias a eso, de esa brega que he tenido de aprender y de seguir, lo aprendí hasta en hoy la solfa, ya conocí,
en el violín, que es mi, la, re, sol. Todas esas cositas ya lo tengo ya en mano. Y también porque así había sido, para aprender uno tiene que buscar para poder y saber, para que no se la cuenten hay veces en la historia. Porque son historias que estamos levantando y son historias que estamos diciendo, porque eso nunca lo hicieron nuestros antepasados. Nunca lo hicieron, nunca hubo escrito, como decía un hermano ahora esta mañana, nunca hubo escrito en nuestro pueblo de Mojo de eso. Y no hay. Por eso digo yo siempre, tenemos que asentar algo, nosotros que ya somos nietos, para que quede y plasme pues en la historia de los trinitarios mojeños. Siempre tenemos que velar por los pueblos mojeños trinitarios. Si no hay mojeños trinitarios, es como si no hubiera tampoco la cultura. Entonces, ahí donde yo he visto, ahora ya tengo por lo menos ya eso, de que la solfa ya lo tengo en mi casa, tengo ya lo hice mi solfa, tengo la partitura, entonces no me queda más, ya lo tengo, porque yo lo hice y lo he hecho con mis propios puños, y eso es lo que me ha ido por delante y sigo descubriendo despacitamente. Quiero seguir avanzando porque uno no termina de aprender ni de estudiar tampoco esto que es tan difícil, que es la partitura y el solfeo de la solfa, ¿no? Entonces son esas cosas que me han movido a mí para que no pierda este instrumento de violín. ¿Por qué es importante? Si nosotros, hay veces yo digo, somos nosotros los culpables de no enseñar a nuestros niños. Pero no es así, sino que realmente tiene el don. Hay ese don que ese niño lo va a lograr aprender sin escuela de música, a su propia. Yo así empecé. Mi don sería porque lo aprendí y aprendí hasta ahorita. Por eso he dicho, es el don de cada uno. Y creo que estas son cosas bien ventajosas para mí porque hasta hoy me veo acá en esta sala con esta institución que me ha invitado ya. Porque yo no así nomás lo hago, no lo salgo, sino porque los abuelos así nos enseñaban y así nos decían. Cosas delicadas, cosas espirituales, no se puede publicar. Era medio sagrado para ellos, pero hoy nosotros no decimos eso, tenemos que, sea sagrado, sea sacro, pero tenemos que mostrar para que nuestra juventud o nuestra niñez aprendan también lo que se está queriendo desvalorizar, pero no se da a valorizar mientras que estemos nosotros, yo esté también vivo todavía, vamos a seguir estudiando y descubriendo cosas más, lo que han hecho nuestros antepasados, nuestros abuelos, desde que han partido de aquí a Trinidad, se han ido hasta por allá, por el Ciboro Secure. Y eso yo no quisiera que se pierda, porque ellos han sido los futuros que empezaron para nosotros, para que sigamos dando estos pasos, para poder incentivar. Mucho de eso, analizando yo, en las partituras no había sido solamente unos 5 o 10, ni en la música que se dice no había sido uno, sino que tiene también donde uno tiene que aprender la música con el pentagrama que se lleva en adelante. Ese pentagrama es lo que maneja ya la música que nos indica y también en la partitura que nos indica qué tenemos que hacer y cómo debemos de hacer. Es un poco de este momento. Gracias por hacer la presencia mía de esa comunidad antigua, San Miguel del Ciboro, desde el año 1950, donde crea la comunidad, y hoy ya no existe la comunidad, pero los nietos, que soy yo, estoy vivo hasta esta fecha. Yo le agradezco muchísimo, precisamente también, por parte del Museo del Cabildo de la Santísima Trinidad, me ha apoyado para que esté en esta sala, bueno, y demostrar lo que ya he podido lograr hasta en hoy. Muchísimas gracias para todos y muy buenas tardes. Copere Opo. Bueno, agradecemos a Eduardo por su intervención.
Pasamos a una ronda de preguntas o comentarios por parte del público. Allá atrás, por favor. Muy buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Sé que las autoridades del Cabildo están organizadas en parcialidades y que la parcialidad de los músicos es una de esas parcialidades. ¿Cuántos son actualmente los miembros de la parcialidad de los músicos del Cabildo? ¿Por qué pregunto esto? Porque me preocupa que todo ese conocimiento que usted ha expresado ahora se vaya perdiendo porque no hay interés o no hay motivación. Gracias. Bueno, las parcialidades ahorita desde hoy solamente existen 6. Lo más antes eran 12. Estoy hablando de San Lorenzo de Mojo, eran 12 parcialidades. Entonces esas 12 parcialidades eran lo que se manejaba más antes. Se maneja más. Porque era bien el escaño que decimos nosotros, no decimos nosotros sino el escaño de las autoridades de un cabildo. Ese es el nombre, escaño del cabildo. Entonces ahí donde ellos, pero de esas 12, eran lo que conformaban, como estaba diciendo, era lo que ellos veían, si era, porque los músicos no entran en el grupo de la parcialidad. No existe de que entre el músico en la parcialidad. Lo que yo tengo en la historia no dice así. Entra solamente las autoridades sin los músicos. El músico independiente es autónomo. Así es el músico. Entonces solamente las autoridades conforme a su escaño, ellos son los que ven en las culturas, en la fiesta, porque son directamente autoridades que competen a esa fiesta que va a ser o otra cosa. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Allá atrás, por favor. Buenas tardes a todos, con el permiso de todos. En el ambiente educativo, por lo que yo veo, las normales no forman músicos aquí en la Carrera de Pinto. Y la de San Ignacio tiene una escuela de música donde se forma, pero tampoco hay esa formación hacia la música autóctona, entonces formar maestros en ese ámbito. Por lo tanto, en las escuelas de Trinidad y parte, digamos, lo que es el territorio mojoño trinitario, la música autóctona tampoco se transmite. La pregunta es, así muy de manera osca y resumida, ¿qué está haciendo el Cabildo para, qué política está tomando para que la música entre como parte de la formación de los estudiantes en las escuelas y en los colegios? Gracias, Lice. Es verdad que, bueno, parte obviamente que la música tiene su parte que, porque no somos tomados en cuenta. Siempre hay una marginación de que el trinitario o el indígena no es tomado en cuenta. Solamente hay para otros que tienen poderes. El cabildo es autónomo. Es bien autónomo, pero sí, como no tenemos economía, por eso que uno no puede hacer las cosas para poder enseñar. Si el cabildo tuviera apoyo y tuviera recurso económico, podríamos enseñar. Pero como no hay, y tampoco no hay ese maestro para eso, para que esté ahí enseñando las músicas, la danza, porque es con algo. Cada maestro o cada profesor, por ejemplo, siempre tienes algo. Pero si no tiene, entonces uno de nada que sepa, pero no va a ir a hacerlo. Más antes, los abuelos, voy a recalcar, eran bien serios. Ellos no daban así nomás por hacer entender estas palabras.
eran serios y ellos no daban a nadie, ni sus partituras, ni sus solfeos, nada. Eran ellos los que manejaban. Sus cantos tampoco y sus músicas peor. Era medio escondido que ellos lo hacían. Entonces, esos son los que nos ha llevado, pero sí el cabildo. Ahora, queremos que en el cabildo de la Santísima Trinidad ya es de mucho tiempo. Y voy a hablar así porque los que han pasado músicos no han dejado nada de huella tampoco. Sí hay, pero no está en el escrito. Entonces, el finado don Pancho, mire, que sabía, pero hasta él ha ido a buscarme a la casa porque sabía que yo sabía qué eran las músicas. Y de eso unos cuantos le pasé también para que él también dominó, hizo. Por eso que él también, hasta que ya se nos dejó de este mundo, pero él me agradeció y reconoció que yo podía estar en el cabildo. Y él dijo, me invitaba a que yo esté en el cabildo, yo no quería estar en el cabildo. Entonces, ahí está la cosa. Pero sí ahora vamos a buscar la política, el cabildo, para poder avanzar, que no se pierda precisamente esta cultura que es tan preciosa, digo yo, porque da pena que se desvalorice, porque no hay la verdad, queridos hermanos, no existe quien pueda asumir esta responsabilidad. Y si queremos nos metemos a otras cosas, y esto no es así. Lo que yo estoy diciendo ahora es claro, así es, como nos dicen, espíritu uno. Eso es lo que nosotros ganamos, eso es lo que nosotros hacemos de ganar espíricamente. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Mire, si hay algo que caracterizó a los jesuitas fue el tener la inteligencia de conquistar a pueblos que se encontraban dispersos, concentrarlos y catequizarlos. Y lo catequizó gracias a que los jesuitas descubrieron la gran habilidad que tenía el pueblo indígena en la música. De ahí de que la música le valió a los jesuitas para llegar al mismo corazón del indígena y unificarlo y atraerlo. Y en esto jugó un rol muy importante un jesuita austriaco que fue el que precisamente creó una serie de, en la organización misma del cabildo, porque fueron los jesuitas los que organizaron el cabildo, y organizaron el cabildo en función también de la iglesia, del culto, y dentro del culto estaba el canto, y dentro del canto estaba fundamentalmente también el violín. Y le reitero, fue este austriaco quien compuso y organizó una serie de partituras que con los años esas partituras las han descubierto ya en Santa Cruz y también acá, y uno de ellos es precisamente en San Ignacio de Mojos. Ya nosotros acá también teníamos eso y habían grandes músicos en el cabildo nuestro de Trinidad, ya. Pero yo les quiero decir de que el rescate de toda la cultura mojeña, de la música mojeña, precisamente se da a través de la escuela de música que mundialmente es conocida, que es la de San Ignacio, donde hay grandes músicos y grandes violinistas. Inclusive en San Ignacio de Mojos hay un taller de violines de primera calidad. Y otra cosa, para terminar, yo le quiero comentar de que en Trinidad, al margen del sistema educativo formal, existe el Instituto de Artes de la universidad que enseña violín y enseña otras cosas más en guitarra y crea música, crea además músicos. Después está el otro instituto que es estatal, que es el Arnaldo Ligerón Casanova, que también enseñan violín, enseñan a cantar, guitarra y otras cosas más. Y también hay otro, Amadeus creo que se llama, que también enseñan violín y enseñan para ser músicos. De ahí de que en Trinidad, si ustedes observan,
ya en su familia de ustedes, ¿tienen algún hijo que son precisamente que van a estas academias? Hay un gran aprendizaje ya en estas academias de jóvenes, desde niños que le enciendan a tocar la flauta y otras cosas. No es que se esté descuidando la sociedad veniana en este caso, ya en eso valoro mucho la voluntad de Arnaldo, por ejemplo, de crear estos institutos y esos están sacando ahora músicos. Y volviendo otra vez al mundo indígena, yo creo de que la creación de la música y de las partituras se hace en función del rito y se organiza la vida de la comunidad indígena en función también del rito, y de ahí de lo que hablaba de las parcialidades, ya que organiza, el jesuita le organiza la vida, y esa organización que comienza allá por los años 1600 ya persiste hasta la fecha. Ya, entonces, por algunas investigaciones, y yo lo sé esto, y bueno, el hecho es de que hay que valorar mucho de que en algún momento puede haber un corte en la enseñanza, pero que esa tradición en el mundo indígena, por seguir participando en los ritos, es valorable, pues, y en eso ahí el conferencista tiene un aporte valioso. Eso sería un comentario. Bien, muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a Eduardo, por favor, por su intervención. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es muy grato estar aquí presente a fin de conversar sobre este tema que hoy por hoy está venida a menos por muchas razones, ¿no? Estoy muy contento con que además esté presente en la sala el ingeniero Hugo Padilla, muy conocedor de este tema, y creo que de esa manera vamos a tener una entretenida ponencia con fruto de su enriquecedora experiencia. Vamos a puntear 5 cosas, ¿no? Una introducción, un contexto, los desafíos, las recomendaciones y vamos a puntear algunas conclusiones que sería importante hacerlas entre todos, sobre todo, ¿no? Trinidad, fíjense que es parte, ha nacido con fruto de los ríos. Lo tenemos en nuestro escudo. ¿Se puede aquí marcar? Perdón. Caramba, aquí se... Bueno. Entonces, fíjense que en nuestro escudo del Beni aquí tenemos un batelón, está en el agua, ¿no ves? Es parte de nuestra vida el agua, es parte de nuestra riqueza. El agua prácticamente nos parió. Toda nuestra cultura, todo lo que nos rodea, el río, su historia, su economía y su cultura, ellos nos los ha dado, ¿no? Las 3/4 partes del país está en plena Amazonía, y Trinidad está en este punto, justo en el corazón, en plena planicie. Es aquí donde se centra el río más importante que tiene Bolivia, que es el río Mamoré. Sobre esta parte de acá, seguramente a través del río Grande o Huapay, que nace en Santa Cruz y que es afluente del río Mamoré, ha sido un protagonista principal de que los jesuitas hubieran llegado a este punto de Trinidad y hubieran hecho lo que hoy tenemos. Toda nuestra historia está relacionado con este proceso de navegación que desde los jesuitas y los antiguos habían aprendido a sentirlo como suyo. Trinidad fue fundada en 1686 como una misión jesuítica en la margen de los ríos, en la margen derecha de los ríos Ibarre y Mamoré, ¿no? Entonces, aprovechando su red fluvial, entonces los jesuitas aprovecharon para expandir su influencia religiosa y cultural. Pero Trinidad no se quedó ahí, fue trasladada en 1769, precisamente producto de las inundaciones. También el agua que nos da vida, que ayudó a nuestra economía a desarrollarnos y a nacer, también juega en contra nuestras en algunos momentos.
¿ya? Pero Trinidad se trasladó donde está ahora, donde actualmente estamos viviendo nosotros. Fue el segundo traslado. Pero sin embargo, no se desentendió del río, seguía manteniendo el río un papel preponderante. Nosotros teníamos el arroyo San Juan, que tenemos una deuda histórica con él, que seguramente van a hablar, creo que el ingeniero Hugo Padilla va a hablar luego de él. Siempre el río seguía siendo un protagonista principal. En el siglo XVIII y XIX, Trinidad se constituyó como un centro regional clave, facilitando el comercio del caucho y otras mercancías a través de los ríos. Recordemos que en Cacho de la Esperanza y en el norte del Beni se desarrolló un comercio muy intenso y algo protagonista principal eran los ríos. Los ríos nos conectaron con las capitales europeas. En ese sentido, aquí les muestro una fotografía. Esta fotografía fue extractada de un libro que hizo precisamente un jesuita. Entonces muestra a los indígenas del lugar que están empujando un batelón, una canoa, una embarcación en ese entonces. Pero las condiciones eran muy duras, ¿no? Para ellos era un sacrificio enorme para los indígenas porque ellos tenían que pagar, vivían como esclavos en las embarcaciones, ¿no? Entonces eran esfuerzos enormes que hacían los indígenas en ese entonces, ¿no? Y fue la época de oro en el siglo XIX y hasta más de la mitad del siglo XX, ¿ya? El auge del declive se produjo precisamente en el auge del transporte terrestre, ¿no? La construcción de las carreteras pavimentadas ya en la segunda mitad del siglo XX y se concluyeron en este siglo, entonces, en el siglo XXI, mejor dicho. Entonces, realmente tuvo un impacto muy negativo en lo que es el transporte fluvial. Entonces ya empezó su declive. ¿Qué problemas ha ocasionado este declive? Prácticamente ha desaparecido la navegación fluvial en el río Ichilo-Mamoré y sobre todo en el tramo entre Puerto Villarruel y Puerto Ganadero prácticamente ya no existe. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ocurre que por falta de transporte y atención, falta de que las embarcaciones circulen por ahí, se ha generado estos sedimentos que nosotros llamamos pandura, ¿ya? Entonces, estas panduras son acumulaciones de sedimentos que han sido exacerbados por las deforestaciones, que llueve, se produce un proceso erosivo en las pampas y entonces todo eso termina en el río, ¿ya? Y finalmente terminan pues formando estos bancos de arena que dificultan la navegación, ¿ya? Entonces, otro tipo de los problemas es la contaminación por residuos sólidos, productos químicos de las actividades agrícolas. Pero ahora se ha incrementado esta contaminación producto de las explotaciones auríferas que hay en los ríos, sobre todo en el Beni y en la parte norte de nuestro departamento, ¿no? Y hay que mencionar también que estos cambios climáticos que han sido muy fuertes en los últimos tiempos han extremado todos los ciclos hidrológicos, ¿no? Entonces tenemos sequías muy fuertes, tiempos de lluvias también extremas, y entonces eso origina procesos erosivos también, ¿no? Producto de toda esa erosión y de la actividad del río, fíjense, aquí tenemos esto que se llama palizada. Entonces los ríos arrastran en las orillas de los ríos, cuando suben en la temporada de aguas altas, erosionan la ribera, producen el desbarrancamiento y arrastran los árboles que terminan en el cauce del río. Entonces hay ríos que están prácticamente taponados por este proceso. Entonces están llenos de palo. Tenemos el río Maniqui, que después, no sé si ya conversó el licenciado abogado,
tenemos este mismo problema en el río San Pablo y también en la parte alta del río Mamoré, en la zona de Puerto Villarroel y Puerto Ganadero. Entonces, este proceso también provoca dificultades a la navegación. Entonces, otro problema que también encontramos es la infraestructura deficiente, ¿no? Entonces, prácticamente no hay puerto. Son los puertos, las embarcaciones acostan en los barrancos, en algunas poblaciones como Puerto Ganadero, pero no hay una infraestructura portuaria que se preste como tal y con las condiciones adecuadas para el carguío y descarguío. Se hizo uno en Puerto Villarroel, pero como la navegación ha quedado nula, entonces prácticamente está en desuso. Tenemos un puerto en Guayaramerín, pero como no hay navegación fluvial, prácticamente también está en desuso. En el resto del río, que tiene más de 1.400 kilómetros, no existe ninguna otra condición que sea favorable para realizar el proceso de desembarco. El otro problema que encontramos nosotros son las embarcaciones obsoletas. Todas las embarcaciones son de madera y con una tecnología pues antigua, ancestral, utilizando los medios que nos enseñaron los abuelos. Entonces hay que mejorar estas condiciones. El siguiente aspecto que también juega en contra es la debilidad institucional. Está a cargo del transporte fluvial aquí en la Amazonía el Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, SEMENA, pero también hay una dualidad de funciones con la Fuerza Naval Boliviana. Entonces, entre ellos, tampoco hay una unicidad de funciones que pueda permitir tener una institución única que sea fuerte. Todos ellos están bajo institución del Ministerio de Transporte. Antes había el Viceministerio de Vías Fluviales, ahora ha desaparecido. El otro aspecto que cabe mencionar es la competencia con el transporte terrestre. El transporte terrestre ha reducido prácticamente la dependencia del transporte fluvial, ¿ya? Llevando a un declive prácticamente total y a que no se hagan ya más inversiones en este rubro, tanto en el sector público como en el sector privado. Hablando de los desafíos actuales del transporte, el otro aspecto que también hay que tener en cuenta como impacto negativo es la contaminación que ya habíamos mencionado, como contaminación del agua. Aquí hay una imagen, fíjense, de una draga tipo que me decía el gerente de SEMENA, prácticamente todas las embarcaciones que estaban en este sector se han ido al norte, aguas abajo, para realizar estas actividades de búsqueda de oro, de explotación del oro. Pero al explotar el oro utilizan metales pesados como el mercurio que realmente contaminan nuestros ríos, ¿no? Otro aspecto que hay que mencionar es la falta de recursos y de capacitación. Entonces hay escasos recursos financieros y hay una capacitación inadecuada, tanto en las personas que manejan no solamente el negocio del transporte fluvial, sino también el tema de las embarcaciones y el tema del transporte fluvial en términos generales. ¿Qué es lo que podemos mencionar como recomendaciones? Obviamente hacer todo lo contrario de lo que habíamos hecho, ¿no? Fortalecimiento institucional, mejorar la coordinación entre las entidades que están relacionadas con el transporte fluvial, como el SEMENA, la Fuerza Naval, el Viceministerio de Transporte y las mismas gobernaciones. Entonces hay que mejorar la coordinación entre estas entidades, ¿no? Eso significa que si nosotros queremos instituciones fuertes, se tienen que asignar los recursos necesarios correspondientes a tales fines, ¿no? Por otro lado, también es necesario la renovación y modernización de la flota mercante, ¿no? Hay que realizar incentivos para que se realicen nuevas inversiones en nuevas embarcaciones. Obviamente, al hacer esto se necesita capacitación en los operadores.
Es importante también tener cuidado en la gestión ambiental. El tema de las explotaciones indiscriminadas que hay en los ríos, entonces está llevando a tener serios problemas. Ya se está viendo en la parte de confluencia del río Beni, las poblaciones indígenas están sufriendo serios problemas de salud. Es necesario también aspectos de reforestación, sobre todo en algunos lugares de las riberas de los ríos, a fin de disminuir la escorrentía de las aguas. Es necesario fomentar el uso de tecnologías limpias, ¿no? Motores de bajo consumo y de prácticas sostenibles. Esto ya se encuentran en el mercado actualmente, pero nosotros seguimos operando con motores que generan más bien bastante contaminación. Podríamos hacer en redondeo algunos aspectos importantes, ¿no? Es necesario otra vez recuperar los fundamentos históricos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, los ríos han sido protagonistas de nuestra historia y del desarrollo económico. Es necesario otra vez que recupere su protagonismo, ¿no? Entonces, como problemas urgentes, tenemos que resolver el asunto de la sedimentación, las palizadas que se encuentran sobre la ruta, sobre la vía. Mejorar las deficiencias en infraestructura y en las embarcaciones. Son desafíos críticos que afectan a la viabilidad del transporte fluvial, ¿no? Entonces, necesitamos soluciones integrales como hemos venido haciendo. No se pueden hacer soluciones parches, ¿no? Aquí algunas recomendaciones. Es necesario realizar inversiones tanto en la flota como en los puertos, como en las capacitaciones. Hay que hacer inversiones en el fortalecimiento institucional. Hay que mejorar la gestión ambiental y es fundamental la coordinación y participación tanto del sector público como el privado, ¿no? Entonces, a largo plazo, tenemos que pensar en la sostenibilidad del transporte fluvial y la resiliencia, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de lo que hace unos años atrás era el puerto Villarroel. Entonces se inauguró una obra de atraque, pero esa obra de atraque quedó así nomás, prácticamente como un elefante blanco, porque no hay transporte fluvial entre el puerto Villarroel y puerto Ganadero, ¿no? Entonces aquí me despido con esta foto. Esta foto es del barco hospital a cargo de la Fuerza Naval Boliviana, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Saúd. Ahora pasamos con una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. ¿Alguna? Ahí, por favor. Hola. Buenas tardes. Gracias, ingeniero Yuja, por la nominación. Complementar esa brillante exposición de que los caminos del agua que antes eran usados y que estamos pretendiendo buscar nuevamente su implementación, ya fue recorrido por Ramón Morales García desde Puerto Buenos Aires hasta los nacientes del Orinoco utilizando un kayak. Él ha vivido con poblaciones, con pobladores y ha recorrido toda la cuenca del Paraguay, ha hecho un enlace con el Río Grande y ha seguido por el Mamoré y así ha ido subiendo hasta el Amazonas y luego por el Orinoco. Quiere decir que el agua es uno de los elementos de transporte más importantes, como lo fue para nosotros en el Beni desde siempre. Desde los ancestros que no se conocen en la historia hasta ahora, porque hasta ahora seguimos transportando combustibles a través de los buques cisternas. 37 unidades de cisternas transportan combustible desde Puerto Ganadero hacia Guayaramerín para ser distribuido en el norte de Bolivia. Complementación a la brillante exposición de Saúd. Gracias. Muchas gracias. Ahí al lado, por favor. Ahí está, Chavito. Sí.
Una complementación rápida, mire, de la conferencia del ingeniero. Dos cosas. La primera es que debemos de pensar seriamente en cómo evitar, y esta es una política de Estado, seguir contaminando con mercurio los ríos del Beni. Eso afecta a la vida de las personas que normalmente consumimos pescado. Uno. Dos, como decían, los ríos son nuestras carreteras. Todo lo que fue la etapa de la goma fue sacado por el agua y nos conectamos directamente con las metrópolis productivas de ese tiempo, como era Londres y otros países. Aparte de eso, ya actualmente nosotros tenemos otro gran desafío también: encarar nuestro desarrollo utilizando el agua a través de lo que son las modernas rutas que el comercio está abriendo desde el estado de Rondônia, pasando por el Beni, ¿ya? Y mirando la salida al mar. Entonces nuestros ríos nos ofrecen una alternativa mejor que la carretera, ya dentro de estas perspectivas del desarrollo que los benianos podemos tener. Nada más. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Ahí atrás, por favor. Yo quisiera consultarle si está dentro de su expectativa o se ha realizado el estudio. ¿Nos sale más barato transportar por los ríos que por carretera los productos hacia Brasil o cualquier otro lugar? Mire, una embarcación que de estas típicas que nosotros tenemos, que tiene una dimensión de 25 metros, una cosa de 8 metros de ancho y un calado de 1 metro, puede transportar fácilmente 300 toneladas. Entonces, fíjense, un camión de gran tonelada, son de esos camiones muy grandes, 30 toneladas, póngale para facilitar los números. Entonces, una embarcación es como que 10 camiones. Entonces, una embarcación puede empujar a 2 o a 3 o a 4 de estas chatas, ¿no? Entonces, realmente es una gran ventaja transportar el transporte fluvial. Es verdad que el transporte terrestre tiene la ventaja de que es un transporte que es de puerta a puerta, ¿no? Usted lo contrata en la puerta de su casa y llega a destino también en la puerta de su destino. En cambio, el transporte fluvial necesita elementos de carga y descarga, almacenaje y todas esas cosas. Es decir, cada uno, sin embargo, tiene su propio mercado, su propio tipo de carga especial que le permite ser eficiente. Si nosotros quisiéramos salir a Brasil, esa fue la discusión que se tuvo hace unos meses atrás con el tema del puente, no sé si se recuerda. Es decir, no podemos nosotros llegar por río, transporte fluvial directamente por río a Brasil, porque acá en el río Madera, o sea, donde desemboca nuestro río, hay cachuelas ya saliendo de Guayanamerí, hay cachuelas, y por último Brasil construyó sus 2 represas sin dejar ningún tipo de desvío. Es decir, necesariamente nosotros, si queremos llegar a Brasil, tenemos que hacer un transbordo en Guayanamerí y continuar por tierra hasta Portobello, y de ahí se puede otra vez retomar. En fin, hay que desarrollar toda una estrategia, pero aquí el mensaje es que debemos hacer todos los esfuerzos para poder utilizar lo que la naturaleza nos ha dado, ¿ya? Y que ancestralmente lo hemos utilizado. Y ahora, sin embargo, se está muriendo. O sea, el tramo, como 400 kilómetros que tenemos de Puerto Villarruela a Puerto Ganadero, está prácticamente inutilizado. Entonces hay que generar políticas para poder utilizar esos ríos. O sea, hay un sinfín de poblaciones que están aledañas al río y que necesitan de estas intervenciones. Me decía el gerente de Semena en una conversación que, por ejemplo, esta embarcación que estamos viendo hace mucho tiempo que no está prestando su servicio. El concepto de esta barco hospital era dar atenciones de salud a las poblaciones ribereñas, pero no está saliendo
esa embarcación hermosa porque no hay recursos económicos. Entonces hay mucha población, nuestra población boliviana, beniana, cochabambina, boliviana en general, que está siendo desatendida, ¿ya? Que está enferma. Entonces, por falta de este tipo de recursos y de revitalización del transporte fluvial. No sé si le di respuesta a su pregunta. Muy bien. Sí. Tenemos una pregunta del Facebook. Dice, ¿existen estudios sobre el transporte de pasajeros en los afluentes Aleje y Chilo-Mamoré? Mire, no se tienen yo no conozco estudios que se hayan hecho sobre transporte de pasajeros. El más serio se está haciendo ahora, actualmente, se está haciendo un estudio de consultoría del transporte fluvial y también de pasajeros, de mercadería y todas esas cosas en el tramo Ichilo-Mamoré hasta Guayaramerín. Entonces eso lo está realizando el Ministerio de Transporte. Actualmente está en ejecución este estudio de consultoría, pero en los afluentes, que yo sepa, no hay ningún estudio, no se conoce, no conozco yo ningún estudio, no he visto, no he escuchado un estudio que se haya hecho, que normalmente deberían promocionarlo los municipios. Bueno, muchas gracias. Con eso igual despedimos a Saúd con un fuerte aplauso, por favor. Listo, muchas gracias.